En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo séptimo, las virtudes. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 3 números al tema que tiene como título los dones y frutos del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a profundizar en este número 1831 con el don de la fortaleza. Número 1831 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Este es un número precioso que nos presenta el Catecismo, que será la introducción a toda la explicación de cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo. El día de hoy, este es el segundo don. En la catequesis pasada estuvimos explicando el don del temor de Dios. En esta pequeña descripción de cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo, el Catecismo en este número se limita simplemente a enumerarlos. Y va a tomar como base al profeta Isaías 11:1-3. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le inspirará en el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Hemos explicado en catequesis anteriores, hablando sobre las virtudes cardinales, la virtud cardinal de la fortaleza. Pero esta virtud es muy especial porque aparte también es un don del Espíritu Santo, el don de fortaleza. Es decir, que la fortaleza puede ser vivida a nivel de virtud o a nivel de don, que es un nivel mucho más superior. Recordemos que decíamos, al explicar la diferencia entre virtud y don, poníamos el ejemplo de quien va navegando en la barca. ¿Y cuál era la diferencia entre navegar empujado por el aire cuando se suben las velas, que eran el don, o navegar con la fuerza de las manos moviendo los remos, que era la imagen de la virtud? Una y otra importantísimas. Tanto desarrollar nuestra virtud como desarrollar nuestros dones o nuestro don. Cuando vivimos nuestra vida movidos por los dones y no por las virtudes, parece como si el Señor mismo es el que toma el timón y conduce Él nuestra barca. Cuando vivimos nuestra vida desde las virtudes, son también vidas muy interesantes, vidas muy hermosas, pero que les falta dejarse, porque están remando con su propia fuerza, pero les hace falta dejarse, que entre el don, para que de esa manera
sea el Señor el que con la fuerza del viento conduzca la barca. De cualquier manera, queridos amigos, no es fácil marcar la línea divisoria entre el don y la virtud. Por ejemplo, alguien que afronta una gran prueba, una tarea grande, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿y dónde empieza el don y dónde acabó la virtud? Es difícil determinar esto, pero es muy importante que estemos dispuestos a recibir los dones del Espíritu Santo desde esa gratuidad de Dios. Fíjense, queridos amigos, antes de la revelación cristiana, los filósofos griegos y romanos, ellos valoraban y estimaban mucho esta virtud natural de la fortaleza, esta virtud humana de la fortaleza. Por ejemplo, Séneca, este gran filósofo romano que vivió hacia el año cuarto antes de Cristo y 69 después de Cristo, Séneca decía, vivir significa luchar. Y nos ponía en guardia frente a la concepción de que el hombre prudente no es un hombre tímido, sino que tiene coraje y es capaz de combatir por la justicia. Algo preciosísimo. Vivir significa luchar. Esto es algo interesante para tenerlo presente en medio de tantas personas que ya no quieren luchar, que ya como que han bajado las manos. Y fíjese, se han autoenfermado, ¿no? Estoy deprimido, ya no quiero vivir. No, vivir es luchar. Y digo esto, queridos amigos, porque a veces esa imagen que nos presentan de ser humilde y prudente es como de no tener fortaleza, como si fueran cosas antagónicas, y eso no es verdad. La realidad es que el hombre que es más humilde y más prudente tiene más fortaleza. Después vino la revelación cristiana. Por ejemplo, un gran santo del siglo VI que se llamaba San Juan Clímaco. Este gran santo nos enseñaba una cosa muy interesante. Él insistía en que el miedo nace de la falta de fe y de la falta de confianza en Dios. ¿Sí? Él decía que muchas veces en nuestra vida detrás de ese no puedo, no soy capaz, lo que hay es una falta de confianza en Dios. Decía San Juan Clímaco, el alma orgullosa cae en la esclavitud del miedo y se paraliza. A nuestro alrededor, hoy día, en este mundo que nos enferma, vemos muchísimas personas paralizadas. Muchísimas personas que no salen de su círculo del no puedo, no soy capaz, no tengo fuerzas, no tengo ganas. Si únicamente confías en ti mismo, tienes muchísimas razones para tener miedo. Porque el que confía demasiado en sí mismo, que cree que puede dirigir todos los hilos de su historia, eso, en vez de generar potencia, genera miedo. Eso es como para uno echarse a temblar. Cuando uno va en su vida temblando, es imposible echar adelante.
Y es muy interesante ver aquí cómo por este sentimiento de uno verse solo para tirar adelante en la vida, por esa falta de sentido de la presencia de Dios, nos invade los miedos. Y la persona invadida de miedo se siente nada. Le falta conciencia de que es Él el que dirige el timón de su vida. Y la persona cree que es ella misma la que lo dirige. Y cuando uno cree que uno es el que lo hace, se invade de miedo. Algunos se nos presentan muy dueños de sí mismos, ¿no? Lo vemos por ahí expresado en todas esas charlas que se dan hoy día de ánimo, de autoestima, ¿no? Tú puedes, tú eres el dueño de todo, todo está en tu mente, si tú lo decides lo logras, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de motivación humana que muchas veces es necesaria, pero que no es el todo. Créete todo eso, claro que sí, créete, que es tu responsabilidad, que está en tus manos el poder salir adelante, lograr y ponerte unas metas, claro que sí, créete eso, pero recuerda, para que no te invadas de miedo, recuerda que no eres tú el que guía tu barca, que tienes que dejar que sea Dios el que la guíe. Tú pon tu mejor parte, claro que sí. Tú limpia la barca, tú embetuna la barca, pero déjale el timón a Dios. Porque es que si no es así, te llenas de miedos. Y va a entrar en tu vida como un tipo de timidez. ¿Eh? Un tipo de timidez. Y esa timidez que nace en ti, no nace tanto de la falta en confianza en Dios, sino de una cierta debilidad corporal. Porque llega un momento donde las fuerzas humanas ya no te dan. Cuando estás todo el tiempo remando, ¿sí? Llega un momento donde las manos se te van a entumecer, se te van a encalambrar y ya no vas a rendir lo mismo. Vas a necesitar que se hicen las velas. Porque vas a experimentar tu debilidad corporal. Y es muy interesante esto porque San Juan Clímaco, hablando de esta debilidad corporal, dice, pero aún así, esa debilidad corporal puede ser curada. Que eso no es lo más grave que existe. Y decía que lo importante era estar atentos para curar no la debilidad corporal, sino que esa debilidad penetre en el espíritu. Y decía que los débiles, no los del cuerpo, sino los del alma, esos son los que están aprisionados por la tentación del miedo. Una cosa muy bella y muy esperanzadora. Porque entonces este don de fortaleza nos enseña que tiene una relación con la virtud teologal de la esperanza. El sentirse guiados y conducidos, el sentir de que no estoy solo, de que Dios es quien dirige el hilo de la historia, eso forma parte de la virtud de la esperanza. Y con esta virtud de la esperanza no hay miedo. Ahora, sin la virtud de la esperanza, es difícil tener el don de fortaleza. Fíjense, queridos amigos, el otro día en una catequesis hablábamos de que la virtud de la fortaleza se insertaba en la voluntad.
Y decíamos después que el don de fortaleza, este que estamos hablando hoy, asiste de una manera especial a esa voluntad sobre la cual se insertaba la virtud de la fortaleza. ¿Y para qué? ¿Para qué este don se va a insertar en esa virtud? Para que yo no desista en el esfuerzo de conseguir el bien. Para eso, el don de fortaleza ha dispuesto a todos los que lo han recibido para ser unos héroes en su vida, para seguir buscando siempre el bien, para seguir esforzándose en conseguir el bien. Para eso es el don de fortaleza. Y por cierto, es importante tener presente que el don de fortaleza no solo se da en los casos extraordinarios, sino que se dan en los casos cotidianos. Se puede ser héroe en la fortaleza simplemente con la constancia en la perfección del día a día. Imagínate, afrontando con perseverancia mi día a día, hasta el punto que sin el don de la fortaleza del Espíritu Santo, la perseverancia no es posible. Perseverar en mis compromisos como padre, como madre, en los quehaceres cotidianos como trabajador, como empleado, como empresario, como jefe, como parte de un equipo. Necesito el don de fortaleza para perseverar en esto, para darme cuenta que mi parte es importante dentro de este todo. La perseverancia en todo momento, especialmente en la noche oscura, cuando estoy en crisis, cuando siento que todo se vino abajo, cuando me siento solo. Todo eso no solo requiere una virtud de la fortaleza, sino que requiere un don del Espíritu Santo de fortaleza. Humanamente llegué hasta aquí. Ahora necesito la parte divina que me ayude a seguir. Y ahí es donde está el don. Cuando nosotros, virtuosamente, con la fortaleza, he llegado hasta este lugar y no doy más, es precisamente ahí cuando el don viene a mi rescate, viene a mi socorro y toma la virtud y la potencia. Porque esa virtud hasta ahí llegó, se quedó corta porque era humana y ahora tiene que llegar el don a divinizarla. Esto es precioso, queridos amigos. Esto es precioso. Cuando una madre ha perdido a su hijo, ella ha desarrollado en su vida la virtud de la fortaleza y ha sido muy fuerte. Ha vivido la enfermedad de su hijo, ha vivido la muerte de su hijo, ha enterrado a su hijo. Ya no da más. Hasta ahí fue la virtud, la que te llevó, la que te sustentó, la que las personas cuando te veían decían, pero qué fuerte eres. Hasta ahí llega la virtud. Y ahora, poder estar en pie hoy ya es el don. Porque solo con la virtud no estaría aquí. No estaría. La virtud llegó hasta cierto momento. Pero Dios me dio el don y yo lo acepté. Y por eso esa mamá que ha perdido su hijo está hoy aquí en pie. Es algo precioso para tenerlo presente.
El don de fortaleza incide sobre dos aspectos que son muy importantes: atacar y resistir. Atacar grandes empresas, resistir grandes embates, las acometidas del demonio, las tentaciones del demonio, los reveses de la vida. A veces es más difícil resistir que atacar en contra de lo que se cree comúnmente. ¿Cuántas veces? A la primera murmuración o difamación que nos dicen, nos venimos abajo. Y es que el don de la fortaleza incide más en el resistir. De hecho, es una buena manera de comprobar cuando una virtud ha sido consolidada por el don del Espíritu Santo. Es esa, cuando uno es resistente a los ataques y las pruebas. Cuando uno todavía es una veleta que se deja llevar ante el comentario de fulano o de perano y se viene abajo y ya no quiere vivir y ya no vale la pena, etcétera, etcétera. Ahí solamente está viviendo en la virtud, está trabajando desde la parte humana, intentando ser un hombre o una mujer virtuosa. Pero cuando se tiene el don, entonces uno no hay quien lo pare. Un ejemplo hermosísimo de esto es el acto del martirio. El acto del martirio consiste más en resistir que en atacar. Y dentro del martirio, la Iglesia ha resaltado especialmente el martirio de los débiles, el martirio de los niños, el martirio de las mujeres. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes la preciosa vida de Santa Inés allá en el siglo IV. No solamente por ser mujer, sino es que además era una niña de 12 años. ¿De dónde saca una niña de 12 años esa fortaleza? Ella nos demuestra con su fortaleza el don que tenía, que ya superaba la virtud. Una vida preciosa que se las invito a leer. Pero lo que es cierto es que para poder recibir el don hay que tener un progreso en la vida espiritual, un progreso en la vivencia de la virtud, para que uno, desde su parte humana, se disponga a recibir el don del Espíritu Santo, y porque si no hay una disposición, no funciona. Por eso hay una expresión hermosísima que debemos traer siempre, siempre a nuestra memoria. Primero hombre y después santo. Primero una persona que ha cultivado en su vida las virtudes y después viene la santidad, el don de la santidad. Pero no es al contrario, primero santo y después hombre, porque no funciona, porque ese santo necesita un gran hombre que esté por debajo, donde se pueda construir luego ese gran santo. Esto es importantísimo. El don de la fortaleza es un hábito sobrenatural que va a robustecer el alma. ¿Para qué? Para que pueda practicar toda clase de virtudes heroicas con una confianza invencible. La persona que tiene el don de fortaleza no se cae con nada, porque sabe muy bien en quién ha depositado su confianza. La persona que ha recibido el don de la fortaleza supera todos los peligros, resiste todas las dificultades que puedan surgir, porque sabe muy bien en quién ha puesto su confianza. En la Sagrada Escritura incluso se nos recuerda cómo la vida tiene una dureza inherente muy grande y cómo se vive desde el don. Job 7:1. ¿No es una milicia lo que hace el hombre en la tierra?
¿No son jornadas de mercenarios sus jornadas? Es una expresión del libro de Job que es impresionante. La vida sobre la tierra es un combate. Así lo decía Séneca, ¿no? La vida es una lucha. Ahora, Job, la vida es un combate. ¿Un combate contra quién? Contra las tentaciones, contra los obstáculos, contra mi propia debilidad. Esa persona que está ahí tendida en la cama, que no se quiere parar porque le están mirando feo, porque le están mirando mal, porque le dijeron no sé qué. La vida es un combate contra las tentaciones, contra los obstáculos, contra tu propia debilidad. Claro que también la vida la percibimos con momentos de gozo, claro que sí. Esos momentos de consuelo de Dios, de regalo de Dios, claro, que hace que esos obstáculos los veamos como minimizados. Pero las huellas que el pecado ha dejado en nuestra naturaleza hacen que esa expresión de Job, la vida en la tierra es un combate, sea verdad. Por eso, queridos amigos, la revelación de Dios ya en el Antiguo Testamento, Dios asiste al hombre en medio de esa milicia que nos habla Job, para que pueda llevar adelante esa encomienda que Dios le hace. Dios nunca te va a pedir algo por encima de tus fuerzas. Él no pide nada que antes no te haya dado. Pero eso que antes te dio, lo has tenido que ir poco a poco cultivando en tu vida en las virtudes. Por ejemplo, recordemos la vocación de Moisés. Cuando Dios le envía al faraón a cumplir esa tarea que superaba todas sus fuerzas. Pero es que yo no sé hablar, le dice Moisés a Dios. Si ese faraón me ve, me va a matar. Y Dios le dice, yo estaré contigo. Si esa personita que está hoy tumbada en la cama porque tiene todos los sentimientos encontrados en su vida, que no quiere hacer nada, que no quiere vivir, yo estaré contigo. Eso lo tienes que tener grabado en tu corazón para que te pares de esa cama. Y eso aparece continuamente en la historia de los profetas. Jueces 14:6. Jefté ganó la batalla y dice, el Espíritu del Señor invadió a Sansón y sin tener nada en la mano despedazó al león como si despedazara un cabrito. Y tú y yo podemos ser un Sansón. Para pararnos de esa cama, para pararnos de esa debilidad de mente, para pararnos de ese tener demasiado respeto humano para cruzar nuestra vida solo alrededor de lo que los demás dicen de ti y de mí. Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como si despedazara un cabrito. Miqueas 3:8. Yo estoy lleno de fuerza por el Espíritu del Señor. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento, ¿sí? En el Evangelio de San Lucas, comienza con el anuncio del ángel a María. Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. El poder del Altísimo, no le está diciendo tu poder, la fuerza del Altísimo, esa expresión griega tan hermosa se llama dinamis. El poder del Altísimo te va a dinamizar.
María comienza con el don de una fortaleza especial que fue para ella. Y ella aceptó en todas sus virtudes el don. Y por eso fue hasta la cruz. Y no se quebró. El Evangelio de San Lucas termina en Lucas 24:49. Mirad, y voy a enviar sobre nosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Qué impresionante esto. Hasta que seáis revestidos. ¿Saben? Por eso la iglesia no tiene miedo a nada. Que nos persigan, que nos encarcelen. Es impresionante esto. Yo no sé si ustedes llegan a darse cuenta. Que cierren las iglesias, que se declaren las constituciones de los países ateos, ¿no? Revestidos de poder desde lo alto. No el poder que te da lo humano, sino el poder que te da lo divino. Te vas a revestir de ese poder. ¿Cómo me voy a quedar en la cama revestido del poder divino? ¿Cómo me voy a tirar al suelo porque alguien hizo un comentario de mí y voy a destrozar ya toda mi vida por esto, sabiendo que estoy revestido del poder de lo alto? Cuando te persiguen ahí en tu trabajo para hacerte caer, ¿cómo me voy a dejar sabiendo que yo estoy revestido del poder de lo alto? Y ese poder de lo alto se le designa a la fuerza, al Espíritu Santo. Curiosamente, en los Hechos de los Apóstoles también está escrito por San Lucas y dice Hechos 1, 7, 8. Él le contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y un confín de la tierra para ti y para mí hoy es aquí esta ciudad, esta diócesis, estos pueblitos. Este es nuestro confín de la tierra, donde aquí nosotros con la fuerza del Espíritu Santo tenemos que ser testigos de Jesús. Todo el Nuevo Testamento está bajo este influjo, está iluminado bajo este don del Espíritu Santo. ¡Qué cosa tan hermosa! Según la tradición cristiana, este don de fortaleza se recibe en el sacramento de la confirmación, que nos hace firmes, que nos hace fuertes. Y yo sé que alguno por ahí que me está escuchando podría preguntarse, pero yo estoy confirmado y conozco muchos que están confirmados, y eso de don de fortaleza no se les ve por ningún lado. ¿Es verdad? Es verdad. Y son muchos, pero como hemos comentado hace un momento, los sacramentos no tienen un efecto automático. Uno tiene que prepararse para recibir el don. Primero hombre y después santo. Hay que preparar un gran hombre por debajo. Y una vez preparado ese hombre, recibimos el don con una apertura impresionante, sin ningún miedo que nos cohíba. Mateo 12:28. Pero si el Espíritu de Dios con el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. La fuerza que nos da este Espíritu es esa imagen mesiánica. Cristo está lleno del Espíritu Santo y por eso es capaz de expulsar los demonios. Y el cristiano que ha recibido la confirmación, ha recibido
esa plenitud de la fuerza del Espíritu Santo y entonces por eso tiene poder también sobre los demonios. Qué fuerte es esto. Qué bonito es rescatar este don que Dios nos ha dado en el sacramento de la confirmación, para que tú y yo, que hemos recibido este don, podamos expresar como San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta, y por eso me paro de esta cama. Y por eso venzo mi miedo. Y por eso dejo que el timón lo tome Él. Y por eso dejo de remar yo y dejo que se hicen las velas para que sea Él. Y entonces empiezo a vivir mi vida de una manera heroica. Todas mis pequeñas cosas las vivo de una manera heroica, entregándome al 100% en todo lo que hago. Y Dios me dará la gracia con este don de fortaleza, de que mis virtudes den siempre un paso más al don. Al don. Esto es tan fuerte que para combatir a todos estos hombres que en la historia han tenido estas agallas para pasar de la virtud al don, son los que han sido siempre más perseguidos. Porque con la vivencia heroica de su día a día, son capaces de transformar sociedades enteras, pueblos enteros, países enteros. Por eso, queridos amigos, pidámosle al Señor que nos regale este don de fortaleza, que tome mi virtud de la fortaleza que he cultivado durante toda mi vida y la potencia al máximo. ¿Por qué? Porque este don de fortaleza tiene unos efectos muy interesantes. Primer efecto: da una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. ¿Han visto que hay personas que parece que nunca se cansan? Siempre están creando algo, animando algo, siempre están sonriendo. Hay personas que nos llenan de energía, que nos contagian con su amor, que nos contagian con su apostolado. Están llenos de una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. Y Dios les da el don. Y por eso nunca paran y nunca se cansan, porque ya no es la virtud humana, ya es el don de fortaleza, el don sobrenatural. Una de ellas en la historia, una de las grandes, Santa Teresa de Jesús, ellos mismos, todo el que la veía, pues una mujer que aparentemente no se veía tan fuerte, era tan fuerte. Ya vivía su vida en el don. Decía en el libro de su vida Santa Teresa: digo que importa mucho una grande y determinada determinación de no pasar hasta llegar a la perfección. Venga lo que venga, suceda lo que sucediere, trabajase lo que se trabajare, murmure quien murmure, siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino, o no tengo corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Para uno de tener una expresión de esta, tiene que ser muy fuerte. Suceda lo que suceda, trabaje lo que se tenga que trabajar, murmure quien murmure. Para decir eso se tiene que ser muy fuerte. Caiga quien caiga, Dios me sostiene con el don de fortaleza. Segundo efecto del don de la fortaleza: es el mejor antídoto contra la tibieza en el servicio de Dios. La tibieza es el cáncer del alma, porque no eres ni frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca, dice el Apocalipsis, los tibios. Solamente el don de fortaleza es el que es capaz de destruir la tibieza en nuestra vida, la tibieza en nuestro servicio de Dios. Tercer efecto del don de fortaleza: el alma es intrépida, valiente ante toda clase de peligros. Nosotros, dice Hechos de los Apóstoles 5:29, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Impresionante esto. Ante las dificultades, ante las persecuciones, ante que se cierren todas las puertas, nosotros tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Cuarto efecto del don de fortaleza: nos permite soportar los dolores con gozo y con alegría. Así como decía la gran Santa Teresita del Niño Jesús, he llegado a no poder sufrir porque me es dulce todo padecimiento, toda cruz me es dulce. Eso solo lo puede decir una persona que vive en el don de fortaleza, en el don del Espíritu Santo. Por tanto, queridos amigos, ¿no?, vamos a pedirle al Señor que nos inunde con este don tan necesario para poder vencer nuestro continuo lamento, nuestra continua queja. Pidámosle al Señor que nos regale la fortaleza para entregarnos y morir a nuestro hombre viejo, a nuestro hombre quejambroso. Poder decir como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta.